Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Encantada de saludaros desde España. ¿Qué Sí, tal? perdón la locura del inicio. Tuvimos un par de problemas de contacto, pero ya está todo bien para que puedas tener tu clase y espacio en lo que viene del día. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. ¿Empezamos ya o estamos esperando? Adelante. Ah, vale. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. A vosotros por madrugar. Pues para mí es la hora de la comida. Son ahora mismo en España las 2 menos 10 del mediodía. Me hubiera encantado estar allí en Chile, pero bueno, estamos en medio de una pandemia mundial. Así que nos toca adaptarnos a los cambios, ser flexibles, ¿verdad? Es una de las competencias que nos exige también el entorno digital. Así que bueno, vamos a seguir adelante con la presentación de mi keynote. Yo os doy la bienvenida a todos. Como me han presentado, soy Susana González Ruiz Sánchez. Soy ahora mismo directora del área de tecnología, innovación y ciberseguridad en LC Legal, que es una consultora de riesgos, básicamente legales, tecnológicos y de ciberseguridad. Antes de comenzar, me gustaría contaros que una de las consecuencias de la pandemia y de la digitalización es que estamos teniendo acceso a un montón de formación y a webinars y a congresos, a cons de ciberseguridad y de todas las materias, de todas las características. Y esto nos permite disfrutarlo desde casa, desde nuestro trabajo, sin un esfuerzo añadido para nosotros. Sin embargo, el esfuerzo organizativo que lleva a este tipo de eventos es brutal. Y yo creo que paralelamente a ello los espectadores debemos al menos interactuar, ¿no? Entonces yo os iba a pedir que para equilibrar ese esfuerzo interactuemos todos y compartamos información de esta keynote y de todas las demás en vuestras redes sociales, ya que, bueno, pues por lo menos le damos un poquito más de visibilidad a ese esfuerzo de los superorganizadores. Bueno, hoy os pretendo hablar de algunas modalidades de phishing. La mayoría de vosotros ya sabréis lo que es. Aunque llevan tiempo entre nosotros, la verdad es que se han popularizado mucho durante la pandemia. Vamos a tratar algunas formas de protección que debemos de tener en cuenta, partiendo de la base de que la inmensa mayoría de los ataques de phishing nos llegan a través del correo electrónico y, bueno, me detendré algo más en alguna forma de protección y configuración del correo más recomendable para minimizar esos riesgos. Qué grande, Susana. ¿Perdón? Qué grande que eres, Susana. ¡Hombre! Escucho hablar a alguien en español de aquí y dices, mira una maña. Bueno, ¿sigo o no? Perdón. ¿Eh? Perdón. Nada, nada. Encantada de verte, Lorenzo. Bueno, cuesta muy poco perder mucho dinero. Esta es mi quote favorita en ciberseguridad. ¿Vale? O muy poco tiempo perder mucho dinero. Soy consultora de riesgos tecnológicos, legales y de ciberseguridad, con lo cual todo en mi vida gira en torno a identificar, valorar y establecer medidas de control técnicas y organizativas y planificar sobre todo, porque la parte estratégica yo creo que en todo, en negocios, en empresas, pero también sobre todo en ciberseguridad, es vital para poder implantar y sobre todo medir la eficacia real de lo que estamos haciendo y de las inversiones que están realizando las empresas en materia de seguridad de la información. El objetivo siempre es intentar minimizar el riesgo. En seguridad siempre repetimos por activa y por pasiva que la seguridad 100% no existe, que de lo que se trata es de prevenir y de minimizarla. Y a veces esa parte la conseguimos externalizando el riesgo, es decir, pasándole la responsabilidad a un proveedor o a un profesional que verdaderamente se responsabiliza de hacerlo bien. Creedme cuando os digo que cuando hablamos de prevenir antes que de reaccionar, es porque tenemos mucho dinero en juego que podemos perder en cuestión de muy pocos segundos. Hablamos de paralización o pérdida de la producción, consecuente con la pérdida de información, de sanciones que nos puedan imponer las autoridades de control de datos personales, de pérdidas económicas, pues por robo tanto de dinero, por acceso a cuentas bancarias y otros fraudes, así como, bueno, desde luego considerar los posibles daños reputacionales.
Estoy segura, la verdad, de que la mayoría o todos hemos oído hablar del phishing, está clarísimo. Bueno, se trata de un delito, es una estafa masiva recibida por correo electrónico con mensajes genéricos y generalmente pues, procedente de un emisor que nos resulta fiable o confiable. Generalmente también son remitidos pues, con el fin de que los usuarios piquen y compartan determinada información confidencial, como pueden ser contraseñas, números de tarjetas de crédito, que luego pretenden utilizar para llevar a cabo pues, fraudes, estafas u otras prácticas delictivas. Esto es desde un punto de vista, pues eso, muy legal. Generalmente lo que hacen es falsear algún tipo de campaña o bien de actualización o alguna promoción, algún sorteo, con la intención de eso, de obtener determinada información. Lo cierto es que suele ser la principal fuente de infección a través de archivos adjuntos y de enlaces maliciosos que pueden infectar los equipos mediante ransomware, troyanos u otro tipo de ataques. Por su parte, el spear phishing, que es un poco en lo que nos queríamos centrar en esta ocasión, es un tipo de phishing, el más personalizado, más trabajado, más dirigido específicamente, por eso también se considera el más doloroso, digamos, para las organizaciones, porque está dirigido a una organización o individuo concreto. El objetivo es infiltrarse en la red de la organización para obtener información confidencial, datos personales o incluso secretos empresariales. El spear phishing está clasificado como una amenaza avanzada persistente, ya que recordemos que no atacan de forma aleatoria, sino que buscan un objetivo concreto y específico. Tradicionalmente no es tan fácil hacerse con la información de un directivo, quizás porque no todos estén tan expuestos, sino lo que se busca es a lo mejor elegir a un objetivo dentro de la empresa, a un trabajador de menor rango, que aunque no trabaje directamente con información tan valiosa, sí que pueda servir de trampolín o de puente o de conexión con esa otra persona a la que sí robarle información de verdadero interés. Entonces, al igual que el spear phishing, que en el spear phishing cualquiera podemos ser un objetivo para alcanzar esas cuotas superiores en la empresa con el fin de que se hagan con información verdaderamente valiosa. El walling, digamos que es el spear phishing personalizado, es decir, dirigido específicamente a ese alto ejecutivo de una empresa. Busca el mayor acceso posible a la información más sensible, más estratégica, esos secretos empresariales de los que os hablaba antes, a la cartera de clientes, a alguna estrategia financiera, planos de diseños industriales, por ejemplo, de la empresa, y ya a más alto nivel. Obviamente, por esa misma razón, el spear phishing, igual que el spear phishing, el walling está considerado también una amenaza persistente. Por otro lado, tenemos la modalidad del phishing, que es un ataque practicado mediante una llamada telefónica. Previamente, como en todos estos ataques, ha habido un arduo trabajo de ingeniería social que a menudo también se traduce por un phishing previo que ha permitido obtener determinada información, suplantando incluso haciéndose con el control de algunos sistemas. El phishing suele venir enmascarado con ofertas telefónicas y además dramáticamente fugaces y exclusivas, es decir, es algo que tienes que prácticamente contratar ya. Y como decía al comienzo, generalmente el atacante, consecuente con su trabajo de ingeniería social y phishing previos, lo único que necesita es pues, una clave de SMS o token digital para terminar de realizar o validar una operación bancaria o una compra online. Es entonces cuando se produce la llamada telefónica suplantando al personal del banco, indicando que se ha producido una actividad sospechosa en tu cuenta, indicando también que lo que necesita es obtener pues, la clave de SMS que se ha recibido en el móvil probablemente o a través de un token digital. El smishing es la misma modalidad que el phishing, pero a través de los SMS, de los mensajes de texto telefónicos o bien de WhatsApp. Se trata de mensajes de texto en los que el emisor se hace pasar por un banco, generalmente, diciendo que se ha realizado una compra sospechosa a través de nuestra tarjeta de crédito. Habitualmente, el propio mensaje, para solventarlo, solicita contactar con el banco a través de un número falso de teléfono o a través de una URL que nos lleva a una web fraudulenta. Y al llamar o al hacer clic en esa URL, se nos solicita determinada información confidencial para, supuestamente, cancelar la operación, que es justo lo que están buscando. Bueno, he preparado algunos ejemplos que por lo que veo no se ven. Bueno, el primero no se ve, el segundo sí. Bueno, os decía que he preparado algunos ejemplos de los más recientes a raíz del coronavirus, porque ataques de phishing lleva muchísimos años habiendo, pero lo que sí que os quería transmitir es que durante la pandemia, pues bueno, también los ciberdelincuentes se han ido sofisticando y adaptándose
a la situación de crisis que estamos viviendo. Desde adjuntos con protocolos de recomendaciones de COVID, por ejemplo, como era el caso este que no se ve, es decir, era un correo electrónico en el que estaba dirigido por una entidad, una corporación a nivel nacional, intentando además suplantar pues, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ese era el caso que no se ve, disculpar. Este otro ejemplo, por ejemplo, aquí suplantan a la Tesorería General de la Seguridad Social en España, alertando de tener un reembolso pendiente. La verdad es que es el típico que siempre me ha hecho mucha gracia porque habitualmente no suelen pagar, suelen cobrar. Así que no entiendo muy bien cómo la gente ha picado, pero la verdad es que se ha llevado por delante pues, bastantes personas que no han identificado el ataque. Sin embargo, es verdad que debemos fijarnos en que en las circunstancias críticas y extremas en las que muchas personas están pasando como consecuencia de la pandemia, que se han solicitado ayudas que no siempre han llegado, y sobre todo ante la falta de presencialidad de los trámites ante las administraciones públicas, al menos en España, esto nos ha llevado a mentalizarnos a todos con la digitalización y a familiarizarnos en que nos pueden llegar cosas por correo electrónico, citas médicas a través de videoconferencias y cuestión de estas características. Así que, bueno, esto nos ha situado a todos en un escenario mucho más inestable o más tendente a creernos estas cosas. ¿Qué más? Otros, por ejemplo, como este caso, no sé si se verá bien o no, pero bueno, han preferido pues, atacar en torno a la vacuna, ¿vale? O sea, usted tiene la oportunidad de vacunarse frente al COVID. Otros han suplantado plataformas de entretenimiento pidiendo la actualización de la información de pago de la cuenta. Si nos fijamos también, durante los confinamientos es donde se ha producido un consumo brutal de entretenimiento a nivel películas y series y demás. Este caso, por ejemplo, también ha sido de nuevo una entidad gubernamental, nada menos que la Agencia Tributaria Española, es un organismo encargado de gestionar la declaración, recaudación y pago de impuestos, además de sancionador, claro, en temas fiscales. Así que, bueno, vemos como en este caso, además, pues lo que nos dicen es que prácticamente que debemos un monto total de casi 10.000 euros y eso asusta a cualquiera. Es difícil que, pues eso, que la gente realmente no piense que Hacienda se puede dirigir a ellos y en un momento determinado ante esta cifra, pues bueno. Cuando le pedimos a la gente que no hagan caso a este tipo de mensajes, la verdad es que no se tranquilizan hasta que entran al portal, a la sede electrónica del portal de Hacienda para comprobar que verdaderamente no tienen ninguna notificación, que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Lo cierto es que cuando lo recibes, si no tienes este mínimo de concienciación, nos asustamos y queremos saber de qué va esto, pero ya. Entonces, ellos juegan también, los ciberatacantes, con esa agilidad, con esa sensación de rapidez que a todos nos produce emocionalmente recibir un correo de estas características. Están siendo asiduos también los intentos de suplantación de identidad de entidades bancarias, anunciando pues, la suspensión de tarjetas de pago o algún tipo de inclusión en listas negras, por ejemplo, de las propias tarjetas de crédito o de débito, especialmente durante el confinamiento en el que se incrementaron las compras online, incluso los supermercados nos recomendaban pagar con tarjeta de crédito o de débito en lugar de en cash por refuerzo de las medidas de higiene y de seguridad. Muchas de estas entidades, la verdad es que han destinado recursos muy importantes a concienciar, es decir, entramos en la home de la web de la mayoría de estas entidades bancarias y nos dicen exactamente cuáles son los números oficiales, que nunca nos mandarán un correo de estas características, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad es que, como decimos siempre en ciberseguridad, que el usuario es el eslabón más débil, siguen picando y, por tanto, siguen funcionando. Y bueno, ya, fijaros que este es de ayer, ¿vale? Es 28 de octubre, es una amenazante advertencia de haber recibido un burofax online de un despacho de abogados de Madrid. En este caso, la parte cómica es que es del departamento jurídico de un despacho de abogados. Casi todos los despachos de abogados que yo sepa son jurídicos en general. Pero bueno, quiero decir, los propios correos siempre tienen algo que nos pueden llevar a sospechar. Es cierto que se están sofisticando, que ahora ya no solo se utilizan traductores y por tanto nos llama la atención el lenguaje, sino que tenemos que mirar otro tipo de cositas. Alguna noticia, por ejemplo, sobre casos de fraude del CEO reales y con estafas muy cuantiosas derivadas pues, de la solicitud a la dirección financiera de realizar algún tipo de pago. Fijaros hasta qué punto se han estafado cantidades importantes. Como en este caso, en el que pues, pide ayuda para una operación financiera extremadamente confidencial, pero claro, te lo pide tu jefe
Y de no ser que tengas determinadas políticas y procedimientos, instrucciones y bien comunicados dentro de la empresa que de alguna manera la gente, aparte de estar concienciada, sepa lo que tiene que hacer ante estos casos, que a veces es tan sencillo como llamar al jefe o enviarle un WhatsApp y confirmarlo, pero en otras ocasiones en grandes compañías la escalabilidad hasta el jefe es tan grande que muchas veces no tienes esa confianza o esa relación de comunicación tan directa. Juegan con ello y en muchas ocasiones es verdad que se han pagado cantidades a cuentas falsas o a cuentas no de ningún proveedor o de ninguna operación confidencial real muy importantes. Lo curioso y frecuente es que los atacantes en muchas ocasiones y gracias a ese trabajo previo de ingeniería social hablan un lenguaje muy familiar, es decir, pueden conseguir incluso saber cuáles son nuestras formas de escribir correos electrónicos y simular el estilo de redacción de un jefe, ¿no? Recordemos eso, que somos el eslabón más débil de todo este entramado. Aquí, por ejemplo, os pongo un caso de pues, ese uso del lenguaje cordial y cercano. Hola, Juan, ¿vale? Cuento contigo, es decir, es una forma de dirigirse a las personas pues, muy familiar para que no sospechen claramente. Pues bien, en la actualidad, alrededor de un 90% de los ciberataques se valen de la ingeniería social. Es una barbaridad, con lo cual ahí hay filón. Es decir, estudian antes nuestros hábitos y también, obviamente, nuestras debilidades. Y además, más de un 70% se vale del correo electrónico para conseguir ejecutar exploits, vulnerar la seguridad de las víctimas y hacerse con información y datos personales. Otro dato importante es que en España, claro, son los datos que yo al menos manejo, solo hasta junio de este año 2020 se registraron por la Agencia Española de Protección de Datos hasta 847 brechas de seguridad que afectaron a fuga de datos personales. Es decir, brechas de seguridad hay muchísimas más, pero después de hacer los informes de ponderación de si han afectado o no a bases que contengan datos de personas o si lo contienen en cantidad suficiente como para reportar esa brecha, en el sentido de que puedan llegar a afectar a un número importante de datos que conculquen esos derechos y libertades de personas, pues solamente, y no es poco, 847 casos hasta julio. De hecho, bueno, y aquí indico también que son 201 notificaciones más que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, las cifras siempre crecen de forma exponencial. Como vemos, es muy importante la detección en este tipo de ataques o fraudes. Sin embargo, en ocasiones es más complicado porque ahora prácticamente todo lo estamos con la movilidad, no solamente lo recibimos a través de nuestros equipos de sobremesa y portátiles, sino también a través del móvil. Y un correo electrónico recibido en el móvil habitualmente solamente nos muestra el nombre del remitente y tenemos que hacer algo más. Es decir, tenemos que hacer clic para ver si verdaderamente la dirección de correo puede resultarnos sospechosa o no. Igual nos pasa con el enlace que nos requiere copiar y abrir en el navegador, es decir, supone muchas más dificultades. ¿En qué debemos fijarnos? Obviamente es mejor esperar y verificar los correos en la oficina o en casa y prestar atención plena a esos pequeños detalles. Vamos a repasar qué cositas deberíamos ver. Pues ante todo debemos sospechar de las direcciones de correo electrónicas desconocidas o extrañas que tengan algún dato que nos resulte sospechoso. La mayoría de las direcciones, pues bueno, suelen llevar el nombre del dominio que nos resulta conocido, sin números, sin letras extrañas. Lo de las faltas de ortografía, ya os decía antes que cada vez va siendo menos habitual, pero bueno, es cuestión de sospechar ante todo de las extensiones de los archivos adjuntos, verificar el enlace y desde luego, pues bueno, a la más mínima duda, pero sobre todo si nos piden información, contraseñas, datos bancarios, descargar archivos, etcétera, sospechar y acudir a fuentes oficiales, es decir, a la aplicación del banco, a la sede electrónica de la organización gubernamental que se supone que nos está dirigiendo algo y allí comprobaremos que verdaderamente es un fraude. El problema es que los ciberdelincuentes también se han sofisticado. Entonces, por ejemplo, este es el caso conocido de cuando se hizo la suplantación de Apple, en el que, hombre, a primera vista ves que realmente pone apple.com y, sin embargo, se ha sustituido una L minúscula por una I mayúscula y en determinadas tipologías es complicado de ver. Entonces, bueno, normalmente, ¿qué hacemos? Pues bueno, nos llevamos esa URL, le cambiamos la tipografía, intentamos en tipografías cursivas y demás ver si verdaderamente coincide o no y nos damos cuenta claramente que ha habido
ha habido intento, ¿vale?, de suplantación. A todas estas dificultades, que ya de por sí implica esa sofisticación y duda para los usuarios, en la actualidad sumamos 3 agravantes que hacen que los individuos todavía estemos mucho más vulnerables. La pandemia, obviamente, y la extrema digitalización, que nos lleva además a estar constantemente pendientes de las noticias, de qué hay para nosotros y además estamos bastante crispados porque la situación es muy cambiante en el día a día. El teletrabajo, o sea, esa movilidad dentro de nuestros propios hogares para cumplir nuestras obligaciones laborales y, desde luego, las fake news, ¿vale? Toda la desinformación que se está produciendo. A veces ya no sabes si lo que te están transmitiendo es verdad o no, si es verdad que ha habido una campaña de fraude o es real. Todo esto ha agravado la situación. De hecho, a nivel phishing en el teletrabajo, ha derivado que incluso se hayan articulado auténticas campañas frente a los trabajadores. Hay asuntos típicos de los correos electrónicos que se han ido recibiendo, como por ejemplo pues el asunto de mantenimiento programado del servidor e interrupción de tu acceso. Entonces solamente podrás volver a acceder a través de la VPN si pinchas aquí, cambias tu contraseña y, claro, al ser un phishing, pues obviamente se les está dando ahí una información que no debía darse, ¿vale? O tienes una nueva tarea, o prueba el nuevo sistema de correo electrónico y estas son, introduce aquí tus credenciales, actualización de la política de vacaciones, que como muchas empresas también han mandado a gente a vacaciones en los periodos de confinamiento. Pues bueno, pues todo eso ha sido aprovecharse un poco de la debilidad de la situación, igual que fallos de entrega de mensajería, etcétera. Vamos ahora, ante ese riesgo, la mejor estrategia siempre es la prevención y en este caso la protección o incluso pues, la mejor configuración posible. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones frente a este tipo de ataques. Es recomendable, claro, sobre todo en las organizaciones, realizar ensayos de Welling para evaluar cómo actúan los trabajadores ante este tipo de ataques, ¿vale? Ensayos, simulacros. Debemos también todos tener un especial cuidado en lo que publicamos y compartimos en redes sociales o cualquier tipo de información online, porque al final, bueno, pues es la base sobre la que se alimenta la ingeniería social. Las organizaciones también deben planificar la implantación de soluciones de protección avanzada, de seguridad en el acceso e información de aplicaciones en cloud como software as a service. Es importante también proteger los dispositivos móviles frente a ataques de red, vulnerabilidades del sistema operativo y aplicaciones maliciosas. Y dado que nos hemos centrado, sobre todo en los ataques recibidos a través del correo electrónico, me detendré un poquito más en alguna recomendación de implantación de soluciones de software y configuración segura para el correo electrónico. Ante el aumento del uso del correo electrónico como vector de ataque, se ha demostrado que implementar medidas técnicas y organizativas de comprobación de la identidad o de autenticación es muy positivo para minimizar ese riesgo de suplantaciones. Así que las dos prioridades que identificamos en la protección del correo electrónico es, por una parte, garantizar que ningún usuario va a caer en la trampa de un ataque de suplantación de identidad a través del correo electrónico y, desde luego, evitar que un dominio corporativo también pues, pueda llegar a ser suplantado. Si repasamos un poco el recorrido que hace un correo electrónico, vemos que al ser enviado desde un terminal, el servidor de correo de salida o remitente le asigna un dominio, se envía y llega al servidor de entrada o del destinatario o del receptor del correo. Si no tuviéramos ningún tipo de configuración específica, ni ningún anti-spam, ni ningún protocolo de autenticación configurado, el mail entraría, ¿vale? Se entregaría al destinatario sin más. Y es ahí donde puede que tengamos el máximo riesgo. Afortunadamente, contamos con al menos estos 3 protocolos que nos permiten autenticar la identidad de los correos, detectando y bloqueando antes de llegar a la bandeja de entrada los correos maliciosos o de spam. Y además nos ayuda a garantizar también a los destinatarios que el remitente es legítimo. Hablamos del SPF, del DKIM y del GMARC. El SPF es un protocolo de autenticación de correos que lo que nos proporciona es una protección frente a las falsificaciones, ¿vale? Nos permite detectar qué servidor o servidores tienen permiso para enviar correos electrónicos, emails, en nuestro nombre. Su función principal es la de evitar que un correo electrónico sea enviado desde servidores que no tienen nada que ver con nuestro dominio.
Este protocolo lo que hace es, se viene a definir en nuestro ISP a nivel del nombre de servidor de dominio, del DNS, de nuestro propio dominio con un archivo TXT, y como cada dominio dispone de un número de identificación referido a una IP, lo que conseguimos con esta configuración es que se compruebe que la IP del dispositivo desde el que se envía un correo es una IP autorizada para enviar correos con ese nombre de dominio. El DKIM, a su vez, es un protocolo de autenticación cifrada del emisor, o dicho de otro modo, lo que hace es comprobar la autenticación del remitente con una firma o una huella digital. Así, cuando enviamos un correo electrónico, un email, el servidor de correo emisor añade una firma o una huella digital única en el encabezado del correo, y el servidor de correo receptor lo que hace es comprobar, consultar esa clave pública que se le ha asignado a la firma en el servidor de correo remitente. Entonces, si la clave coincide con la firma, el correo se valida como auténtico, el receptor identifica esa autenticidad del remitente y valida el correo como válido, como auténtico. Y si no coinciden, podemos concluir que el correo o no ha sido enviado por la persona por el servidor de correo, digamos, que aparece en el encabezado del correo, sino por un servidor interpuesto o fraudulento, o bien el correo ha podido ser modificado en su trayecto, pues porque haya podido ser interceptado y modificado y enviado de nuevo. ¿Vale? ¿Qué problemas tenemos con estos dos tipos de autenticaciones de protocolos? Pues que por una parte son comprobaciones que son independientes. Es decir, o se hace la una o se hace la otra. Y por otro lado, no siempre se configuran para que el servidor receptor pueda hacer comprobaciones, sino que deben estar hechas las comprobaciones, deben estar definidas a nivel DNS en el servidor del emisor. Es decir, incorporadas en las cabeceras del correo que se envía. En definitiva, que si no tenemos bien configurado el SPF y el DKIM en nuestro servidor, el destinatario no puede comprobar que nuestro correo es legítimo y lo va a enviar a spam o lo entregará en el peor de los casos. Y además, dependemos de que el prestador de servicios de la información, el ISP, haga la comprobación de ese SPF o del DKIM o de ambas o de ninguna, y en cualquiera de ambos casos, de alguna manera, perdemos el control sobre la seguridad de nuestro correo electrónico. Al final, ¿qué solución podemos tener para configurar el correo electrónico de una forma más segura ante estas posibles suplantaciones y phishing? Bueno, la solución del DMARC es un protocolo de configuración de la autenticación del correo electrónico que lo que hace es unificar las dos anteriores, el SPF y el DKIM, y nos permite definir que para que nuestro correo sea legítimo y seamos verdaderamente nosotros, aunque SPF esté ok, compruebe si DKIM o viceversa están también bien. Entonces, sí y solo si ambas comprobaciones son correctas, podemos considerar el correo legítimo y, por tanto, es el nuestro. Dicho también de otro modo, nos permite además definir qué hacer con los correos que fallen en esas validaciones. Es decir, podremos definir ese grado de rigidez en cuanto a las comprobaciones, de tal manera que podamos definir parámetros, es decir, aceptar la recepción de un correo que tenga al menos uno de los dos protocolos, el DKIM o el SPF, exigir ambas validaciones y configuraciones como correctas al recibir el correo, y lo que debe hacerse además en el caso de que los correos no cumplan los parámetros que hayamos definido, es decir, enviarlos a cuarentena, dejarlos pasar, eliminarlos. Es un tema de configuración. Y además nos permite también recibir informes de posibles intentos de suplantación de identidad. En definitiva, lo que nos permite es garantizar que nuestro correo electrónico, nuestro mail es legítimo y, por extensión, qué hacer con los que no lo sean. Por último, aunque desde luego no lo menos importante, es de toda estrategia de protección en materia de ciberseguridad es la formación y la concienciación de las personas que interrelacionan con la tecnología de cualquier característica. Es vital que se encuentren sensibilizados y alerta ante los riesgos, y que además sean conocedores no solamente de qué hacer, sino de a quién dirigirse. Es como cuando hablamos en la organización de estrategia de seguridad de la información, la identificación de roles y responsabilidades, ¿no? Muchas veces en un plan de contingencia lo importante es saber identificar qué es una incidencia y a quién dirigirte para solucionarla. No necesariamente todos tenemos que saber solucionar las cuestiones, porque para eso están los verdaderos expertos y los técnicos, que son los que verdaderamente saben
qué hacer en cada una de esas circunstancias. Pero sí que es muy importante que todos, a todos los niveles dentro de una organización, conozcamos las responsabilidades que tenemos, las responsabilidades legales, económicas y reputacionales que suponen sufrir un ciberataque. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos. Ha sido un poco lo que os quería transmitir hoy. Tengo zombie. Estoy. Susana, muchas gracias. Hay una pregunta. La pregunta es respecto a GDPR. Os oigo fatal. ¿Ha influido estos 2 años con énfasis en la contingencia del COVID? Perdona, es que te he oído muy mal, Carlos. No, soy Gabriel. ¿Me escuchas? No. ¿Hola? ¿Me escuchas, Susana? A ver, ahora a ver. Sí, lo que te preguntaba era sobre GDPR y cómo ha influenciado estos 2 años, dada la influencia actual del COVID, dada la contingencia actual del COVID. ¿Cómo ha influenciado? Básicamente, el estar viviendo en esta pandemia ha influenciado positivamente o negativamente en el cumplimiento de GDPR. Vale. A ver, yo entiendo que positivamente, para mí, que me dedico, entre otras cosas, a eso, a protección de datos y seguridad de la información. ¿Por qué? Porque la gente se ha visto más vulnerable y yo creo que le ha empezado a dar más importancia a su información personal. Yo creo que el que más o el que menos, yo recuerdo, pues yo qué sé, en el 2017, cuando el ataque WannaCry, que a nivel mundial se empezó a hablar un poco del ransomware y la gente se empezó a familiarizar con esto, ¿no? Pues lo mismo, o sea, hay una normativa que de pronto llega a mayo de 2018 y lo único que la gente conocía era la cantidad de correos electrónicos que recibían intentando renovar consentimientos, pero no sabían muy bien para qué, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando verdaderamente ves tus datos expuestos o tienes algún tipo de ataque en tu empresa o a tu propio dispositivo, es cuando lamentablemente te das cuenta. Entonces yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido popularizar los ataques, popularizar las estafas en muchos sentidos y al que más y al que menos le ha llegado. Y yo creo que ha sido positivo porque al menos la gente le suena que tiene derechos que reclamar. Eso también está haciendo que las empresas empiecen a tomar las cosas un poco más en serio. Y sí, esa es mi visión. Yo creo que es favorable. Es lamentable, pero es favorable. Ahora otra vez no te escucho. Disculpa, ahora sí. Sí, disculpa, ahora sí estaba muteado. Era así, las medidas de prevención o mitigación que se señalaron en la presentación, ¿son exigencias legales en España por la Unión Europea? No, el GDPR, bueno, a ver, a nivel europeo lo que tenemos es bastante normativa de seguridad de la información porque sale prácticamente de forma transversal, como debe ser, en otras normativas, ¿vale? Y desde luego la norma más matriz, más de primer nivel, es el GDPR, que es el Reglamento de Protección de Datos. Esta norma lo que a mí me encanta porque es muy flexible, es decir, antes al menos en España, otros países de la Unión no tenían normativa de protección de datos, otros sí que la tenían, pero la tenían más... menos actualizada, hablaban ya de los primeros datos automatizados y es verdad que en España ya teníamos una normativa bastante pionera, bastante buena, pero era proteccionista, entenderme, decían para datos de nivel alto y te decían cuáles eran los datos de nivel alto. Tenemos que tomar estas medidas técnicas y organizativas de nivel alto. Y así con los de medio, bajo, etcétera. ¿Y qué ha hecho el GDPR? Ha instaurado lo que se llama el accountability, el principio de responsabilidad proactiva de las empresas. Es decir, cada uno tiene que medir sus riesgos, ¿vale? Analizas los riesgos de los tratamientos de datos que realices y en función de ello decides cuáles son las medidas de seguridad que tú consideras apropiadas, de una forma responsable. Con esto, ¿qué quiero decir? Que dentro de, sí que es verdad que luego las autoridades de control, la nuestra y de otros países europeos, han ido haciendo recomendaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes datos especialmente sensibles, que también te dice el reglamento cuáles son, como pueden ser los datos de salud, que ahora, por ejemplo, en empresas que antes no trataban datos de categorías especiales,
Ahora los están tratando porque están tomando la temperatura a sus trabajadores, por poner un ejemplo, ¿no? Vale, pues ese tratamiento de ese tipo de datos algo más sensibles o más sensibles respecto de datos meramente identificativos requieren medidas especiales que ya hay, pues recomendaciones del tipo cifrado, etcétera, etcétera. Las recomendaciones que hemos dado aquí en torno al correo electrónico podrían considerarse como, pues eso, recomendables porque no están exigidas, no hay un catálogo que te digan para proteger el correo electrónico mínimo tienes que tener esto, porque como digo, la norma es flexible, también no es lo mismo una peluquería que una industria, ¿vale? Que tenga que estar hablando de seguridad operacional. Entonces, no podrían legislar para todo o legislarían por un periodo de tiempo muy, muy corto. De esta manera, pues hace que cada quien mira. Sí que es cierto que, obviamente, todo lo que pueda suponer un ataque a través de correo electrónico que pueda poner en peligro bases de datos, o sea, es como a lo mejor los ataques de inyección SQL a los formularios de una web. Es decir, te puedes llevar un montón de datos si no lo tienes bien asegurado, con lo cual, obviamente, yo lo considero una medida fundamental, porque estás protegiendo la información personal que puedas tratar de la empresa. Luego ya, además, proteges información crítica, sensible, empresarial, financiera, mapas, planos de diseños, etcétera, etcétera, que no conllevan información personal, pero que en manos de la competencia te pueden hacer mucho daño como empresa. Pero básicamente para cumplir la normativa yo creo que sí que son medidas, el tema de la configuración del correo, además de ayudarnos a prevenir pues que ser suplantados o que se acceda a través de phishing, prevenir en la medida de lo posible, nos ayudará mucho a cumplir como control de seguridad de la normativa de protección de datos personales. Excelente, te pasaste. Muchas gracias, Susana. Muy aclaratoria tu keynote, de verdad. A nosotros los más técnicos siempre nos hace falta conocer este tipo de normativas y cómo se ven desde el punto de vista de un abogado especialista en ciberseguridad e informática. Así que muchas gracias por tu presentación, por tu keynote. Además, porque también hacen falta más mujeres en este rubro. Y esperamos que ojalá en un futuro cercano puedas visitar Chile y poder estar con nosotros acá de manera presencial. Seguro que sí, me encantará contar con ello. Muchas gracias a todos. Ana. Gracias. Gracias por tu apoyo y tiempo. Y nosotros vamos a una pequeña sala de espera porque ya está preparado nuestro siguiente expositor y una leyenda hispana que también lo va a presentar. Así que no se muevan de su asiento.